Bienvenido, bienvenida a este episodio de Análisis de la Z a la A. Hoy es martes 20 de mayo del 2025, son como las 10:40 de la mañana. Muchísimas gracias a aquellas personas que ya se nos han unido a través del Patreon. Y muchísimas gracias a todos los que siguen tanto a Aníbal como a esta servidora a través de estos programas. Nosotros hoy vamos a estar hablando, entre otras cosas, un tema que llevamos, yo creo que son como 3 o 4 semanas hablando de él, que es el de los nombramientos, la problemática que está teniendo la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, con nombrar y que le confirmen a personas, no a cualquier puesto, sino a los puestos más importantes. Ya hemos hablado aquí de varios de ellos, pero el último es el de Arturo Garfer, que Jennifer lo había presentado como alternativa para el Departamento de Estado, y ya mismo entramos en los detalles de qué pasó con ese nombramiento, pero tampoco se logró. También debemos estar hablando, y la portada, si no me equivoco, del vocero, tiene que ver con la urgencia de atender qué vamos a hacer con los municipios, particularmente entre 40 de 78 que hay, que ahora que deja de existir el fondo de, ¿cuál es el término? Equiparación. Él me lo decía bajito para que ustedes no se enteren, que a mí se me olvidó. Gracias, Aníbal. El fondo de equiparación deja de existir. Es que yo hablo nomás cuando me dan permiso. ¿Sí? Ay, sí, Dios mío, ya empezó el violín, ya mismo lo sacamos. El fondo de equiparación que vamos a hacer con esos municipios, porque digo, y vamos a entrar ahora en detalles, pero cuidado con esto de despacharlo como pues que los municipios es la gente que vive en cada uno de esos municipios. Y el tercer tema que creo que es importante hablar es que estamos próximos a comenzar el verano y ya nos han advertido desde ya varios meses que vamos a tener un montón de apagones durante el verano. Y entonces el gobierno en Puerto Rico ha estado buscando alternativas de cómo, no que no hayan apagones, pero por lo menos minimizarlos, o que hayan menos. Y entonces están buscando alternativas. Nos dijeron un momento dado barcazas, después han estado hablando de traer otras alternativas y salió un RFP. Se evaluó el RFP, se decidió que de todas las compañías, 2 en particular, iban a sentarse con ellos y ellas a tratar de negociar algo, y entonces una de las compañías que no fue agraciada, que es la compañía matriz de Genera, que es la que nos da a nosotros acá en Puerto Rico la parte de generación de la energía, está diciendo, espérate un momento, cuando no escogieron de forma justa. Aquí el proceso no fue el que debió haber sido. Así que nada, en términos generales, estos son los 3 temas que vamos a estar cubriendo. Aníbal, bienvenido a Análisis de la Z a la A. Gracias, un placer estar nuevamente aquí contigo y con los que nos siguen, los que están en Patreon, que se conectan en vivo, y pues obviamente al resto de los que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z a la A, también en Spotify y en Apple Podcast. Y contestando un poco tu pregunta, esta es la 4ª semana corrida. Es la 4ª. Que tenemos que hablar de nombramiento. Esta semana no vamos a hablar de quién está en la lista para colgarse, porque ya lo retiraron a todos los que estaban en la lista. Ahora un poco lo que podemos hablar es lo que pasó, porque la realidad es que del martes pasado que tú y yo hablábamos y todavía Arthur Garfer estaba nominado, hasta el viernes pasaron varias cosas que pues impactantes, y la gobernadora no ha hecho ningún nombramiento nuevo. Eso es lo otro noticioso. Déjame comenzar con lo de Arthur o Arturo sí. Garfer, pero anyway, comenzar hablando sobre nosotros. Como Aníbal dice, ya hemos estado hablando por varias semanas de todos estos nombramientos. Sabemos lo que pasó con Verónica Ferrayoli, que la gobernadora la había nominado como secretaria de Estado. Luego de que se dio la vista en cámara, que salió a relucir la información de las planillas y qué sé yo, comenzaron a haber otras dudas con relación a ella, a Verónica Ferrayoli, y en el Senado le advirtieron a la gobernadora, no tiene los votos, y
después de mucha pelea, la misma Verónica, a base de la información que hay en los periódicos, le pidió a la gobernadora que retirara su nombramiento, si recuerdo correctamente, y así hizo la gobernadora. Otro nombramiento que fue bien sonado fue el de Janet Parra como secretaria de Justicia. Ese nombramiento, desde el principio sabíamos que iba a tener un poco de problemas, no sabíamos que no lo iban a confirmar o que él se iba a retirar, que fue lo que al final pasó, pero ese nombramiento, de hecho, hubo la vista en la comisión de nombramiento, pero no bajó. Y otros nombramientos que se vieron, la vista se vio ese mismo día, sí bajaron y los confirmaron. Así que sabíamos que ese nombramiento de Janet Parra estaba metido en una gaveta diferente al resto de los nominados y nominadas que sí se confirmaron ya después de haber pasado por esa vista de confirmación. Y entonces empezó a salir, que ya lo sabíamos, lo habíamos hablado aquí antes de que retiraran el nombramiento, empezó a salir lo de que Janet Parra había sido descalificada por el tribunal porque mientras fue fiscal tuvo acceso o pudo haber tenido acceso a una información que después pudo haber utilizado cuando se convirtió en abogada de defensa, etcétera. Pero lo último que pasó fue lo que hablamos aquí la semana pasada, de que a alguien parece que la escolta de Janet Parra llamó o trató de averiguar qué personas estaban yendo a la oficina del presidente del Senado a dar información en contra de la nominación de Janet Parra. Esto nunca se aclaró, porque después de toda esta pelea que hubo, nuevamente se retiró el nombramiento. Perdóname que te interrumpa. Entonces, lo que yo creo que fue el golpe de gracia, y lo comentamos tú y yo cuando acababa de salir la grabación, donde se escuchaba a Janet Parra diciendo que si yo sé jugar debajo de la mesa o lo que sea. Sí, correcto. Y que ella negó que era ella, la gobernadora negó que era ella, y en menos de 12 horas después Janet Parra tuvo que admitir que sí que era ella, y yo creo que esa fue la gota que colmó la copa, y que nosotros la comentamos en ese podcast ese martes, cuando acababa de salir la grabación, y simplemente dijimos, aquí hay algo que requiere aclaración. Ya, y entonces, para no seguir aburriendo con todos los detalles, ahora el tercero, Aníbal, la gobernadora retira el nombramiento de Verónica Ferrajoli y entonces dice, pues voy a nombrar a esta persona, a Arturo Garfer. Nosotros hablamos de él, lo mencionamos la semana pasada, y desde ese momento se mencionó que, cuidado, hay un requisito nada más constitucional de que hay que cumplir con 5 años de haber sido residente bona fide de Puerto Rico, y entonces él decía que sí, después vino alguien y dijo que cuando tú lees la intención de los de cuando se redacta la Constitución no había ninguna necesidad, no tienes que cumplirlo, sí, como en el caso de Garfer, es del ejército y qué sé yo qué. Esa fue una versión que dio Irán Torres. Montalvo, el secretario de Asuntos Públicos. El secretario de Asuntos Públicos. Después la gobernadora creo que dijo que él lleva un montón de años viviendo aquí. Y nada más y nada menos a alguien se le ocurrió decir, y de hecho yo creo que fue Javi, el ex alcalde, hoy senador del Partido Popular Democrático, que dijo, espérate, vamos a mirar esto, donde él ha votado, y efectivamente salió. Tommy mandó a buscar la información. Eso fue después que cuando tú y yo grabamos el martes. Yo tengo que admitirle que aunque no lo dijimos, tú y yo partíamos la premisa que no iba a sobrevivir el nombramiento. Pero el golpe de gracia, que yo creo que fue ese mismo día por la tarde, Tommy pide a la Comisión Estatal de Elecciones que le certifique si votó en Puerto Rico, y que la comisión, que tiene acuerdo con otras jurisdicciones, certifique si ha votado en algún otro lugar. Y en menos de 5 horas, la comisión ese día por la noche certificó que no había votado en Puerto Rico ni en el 2020 ni en el 2024, pero que sí había votado desde el 2012 hasta el 2024 en un county en Florida. En Florida. Y ahí se acabó el evento. Pero entonces la gobernadora tuvo que nuevamente retirar el nombramiento. Y desde entonces, que fue lo que Aníbal dijo al principio del programa, no ha habido más nombramientos. De hecho, mentira. Ese día también retiró el de la secretaria nominada para el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Retiró al que había recomendado como... ¿cuál es el término? Comisionado de seguro. Y entonces habían también unos jueces. Dos jueces. También creo que había unos jueces y 2 jueces varones. Y también los retiró. Pero... yo creo que al final, esta es la situación que tenemos en Puerto Rico. Ya hemos dicho en varias ocasiones que la Constitución establece
que por eso insistimos en que quizás es el momento de mirar si nuestra constitución debe ser enmendada para que refleje que a falta de gobernador o gobernadora vamos a tener un vicegobernador o gobernadora, como se hacen, por ejemplo, por decir un sitio, Estados Unidos, el presidente corre o la presidenta, candidata, con un candidato a vice. Y lo que significa esto es que si faltara el gobernador o gobernadora, tendríamos a alguien dirigiendo los destinos de Puerto Rico que también tuvo el aval, el apoyo del pueblo puertorriqueño, y no como nos ha pasado anteriormente, por ejemplo, Wanda Vázquez siendo gobernadora y nadie la eligió. Bueno, pues entonces en este momento, a base del marco legal que tenemos, que es con el que tenemos que bregar hoy día, pues la realidad es que si la gobernadora no está, o el gobernador, en este caso tenemos una gobernadora, pues entonces le toca sustituirla al secretario o secretaria de Estado. No tenemos. Tenemos a alguien interino, pero no tenemos. Después, si no está el secretario o secretaria de Estado, secretario o secretaria de Justicia. No tenemos. Tú sabes, anda pa'l caramba. Y entonces, como otra alternativa a faltar todo esto que hemos dicho, el secretario, que sí lo tenemos, el secretario de Hacienda, que es Andújar, el muchacho que está de secretario de Hacienda, que yo te he dicho anteriormente, yo lo conozco y creo que es excelente. Pero con todo el respeto y cariño que se merece de gobernador, yo no creo que pueda hacerlo. Y nadie le está deseando mal a la gobernadora, pero precisamente las cosas pasan. Pero es claro, una enfermedad, un accidente. Pero claro. Por eso, entonces, uno tiene que tener un orden constitucional y no solamente no los tenemos, sino, estoy bajo la impresión que la gobernadora ahora se va a tomar su tiempo. Por lo menos ya ha dicho eso, ya ha dicho como que, contrario a antes que decía, estoy buscando rápido. Desde el martes, desde el miércoles para acá, ella ha dicho, me voy a tomar mi tiempo. Hay quien tiene la teoría de que ella va a esperar a que se acabe la sesión, que es el 30 de junio, para entonces el 1 de julio hacer nombramiento de receso. Que entonces eso significa que la persona que nombre puede estar en la posición hasta que se termine la próxima sesión ordinaria. Pero a base del caso de Pedro Pierluisi del 2019, el que sea secretario de Estado de receso no podría ser gobernador en propiedad en caso de una vacante, ni tampoco el secretario de Justicia, porque eso es lo que resolvió el Tribunal Supremo. Dijo, tú puedes ser gobernador interino, aunque no te hayan confirmado, pero para ocupar el cargo en propiedad, la Constitución exige que haya sido confirmado en el cargo. Así que el problema de sucesión... Espérate, explica eso otra vez. Okay. La gobernadora nombra el 1 de julio a Aníbal. No creo. Ni a Zoe tampoco. A Wilton. A Wilton, dale. Nombra a Wilton secretario de Estado. Al otro día la gobernadora se va de viaje y Wilton puede ser gobernador interino, claro. De receso. Ahora, y Wilton puede estar en esa posición de secretario de Estado hasta que se acabe la próxima sesión ordinaria. Si no entiéndase que estamos hablando de diciembre. Mediados de noviembre. Un poco antes de Acción de Gracias se acaba. Exacto. Ok, así que ahí pues sí, el interino sí, pero si a la gobernadora le pasara algo... De viaje cuando se fue y dejó a Wilton de interino. Y le pasó algo. Que Dios la cuide. Dios la cuide, se incapacitó, no puede seguir en el cargo. Ajá. Pues Wilton no puede ser gobernador en propiedad. ¿Tú te imaginas? Y entonces, ¿qué pasa? Pasaría lo mismo. O sea, bajo esta teoría que está diciendo alguna gente. El secretario de Hacienda. Vuelve a caer en el secretario de Hacienda porque el de Justicia tampoco habrá sido confirmado. Por eso te digo que yo pienso que la gobernadora está diciendo, pues yo no voy a someterle ningún nombramiento a la Cámara ni al Senado, más que nada al Senado, voy a esperar al 1 de julio. Y eso puede parecer práctico, porque entonces a quien ella nombre entra en posición, pero no resuelve el problema constitucional de sucesión. Es un peligro, de verdad. Es un peligro. Pero lo que sí sabemos, a lo mejor mañana por la mañana esto cambia, pero que hoy martes 20, a cerca de las 11 de la mañana, la gobernadora no solamente está en esa vacante como tú me habías dicho, sino que ella no ha comunicado ninguna urgencia. Es más, todos los candidatos que han flotado por ahí los ha descartado. Ella dijo que la misma gobernadora. Josué Colón lo descartó. Dijo que está muy ocupado como sal de energía, which is true. Que es cierto. La subsecretaria que está interina, que es se me olvida el nombre, disculpa, pero la esposa de Ramón Luis, pero no quiero ser ofensivo en eso. Ella dijo, no, esta no está en la lista.
Y el último que mencionaron... Que, by the way, a la de DACO la mencionaron y también dijo que no. La gobernadora. Jennifer dijo que no. Pero hablando de la secretaria de Estado interina hoy, ella... Tommy la recomendó como una alternativa. Yo creo que lo comentamos la semana pasada. Sí, eso acababa de suceder. Eso fue como que un golpecito a Jennifer porque la ponía en una posición difícil, pero Jennifer dijo, ¿sabes qué? Pues yo lo siento, pero ella no es. Así que no tenemos la menor idea de quién se pudiera convertir en el próximo o próxima nominada al puesto tan importante como el de secretario o secretaria de Estado. Y yo creo, Aníbal, que para un poco terminar con este tema y pasar al próximo... Y tú, obviamente, tú tienes la experiencia que yo no tengo, pero yo no recuerdo. Y yo solamente estuve parte de un cuatrienio en el Senado, pero por todo lo demás que recuerdo de la política, yo no recuerdo un momento donde un gobernador o gobernadora haya tenido tanto problema para constituir su gabinete, particularmente al nivel de importancia que tienen estos puestos. No lo hay. En la historia de Puerto Rico no lo hay. Inclusive no lo hubo bajo gobiernos divididos. En la historia de Puerto Rico. Que es un punto. Luis Ferré, el presidente del Senado, era Rafael Hernández Colón. Luego, en el segundo cuatrenio de Romero Barceló, el Senado y Cámara eran del Partido Popular. Don Miguel Hernández Agosto era presidente del Senado. Luego estoy yo y luego está Pedro Pierluisi. Y contigo estaba José Aponte en Cámara. Me colgaron una secretaria de Estado, no porque ella tuviera problemas, fue por castigarme a mí, igual que pasó con Larry Selhammer, pero después de eso se lo solucionó. Pero todos los demás, secretario de Justicia, secretario de Hacienda, todos los demás me confirmaron lo que yo propuse. Así que esto no tiene precedente en nuestra historia. Ayer hubo una columna del abogado analista, estadista y PNP, Carlos Díaz Olivo, en El Nuevo Día, donde él compara esto, se me olvidó el nombre, con uno de estos presidentes de Estados Unidos que nadie recuerda, que de esos que pasaron. Y él dice, ella superó, porque a él le pasó lo mismo. A ese presidente no le confirmaban la cantidad de personas que le han... Y esto, Zoe, pues da... Por más que la gobernadora lo trate de eliminar, en la calle hay una sensación de lo que se ha comentado, de un gobierno que no arranca, un gobierno lento. En tu programa que tú participas, El Poder del Pueblo, hubo uno de esos sondeos ayer, creo que fue el lunes, ¿te acuerdas? Sí. Y decía que no arrancaba. Y ya comienza ahora, íntimamente relacionado con eso, a discutirse quizás más entre grupos académicos, que no ha habido mensaje de Estado. Sí, la Constitución dice que al inicio de cada año, al inicio de cada sesión que empieza en enero, exacto. Pero que todos los años, al inicio de cada sesión, el gobernador tiene que dar un mensaje, presentarle al país un mensaje sobre el estado de situación del país, un plan legislativo, estoy casi leyendo verbatim, un plan legislativo y la situación de los recaudos. Y todos los gobernadores hemos ido a la Asamblea Legislativa. Pero espérate, porque vamos a preguntar... ¿Qué es lo que en verdad te exige la Constitución? La Constitución no exige que tú vayas ahí en persona frente a la legislatura. Porque ¿dónde dice eso? Bueno, ok. Hoy hay una columna de el amigo Cox Salomar. Él interpreta que la obligación es ir en persona. Yo no estoy necesariamente de acuerdo con eso. Bueno, por eso. Pero sí, eso es interpretación de pero Cox. de todas formas, o sea, todos los gobernantes han sentido que al dar ese informe lo dan en persona, se lo dan a los dos cuerpos legislativos, se le transmite al país. Es una forma de rendirle cuenta al país. Claro. Si ella, primero, nunca nadie ha estado a 20 de mayo sin haberlo presentado. Nunca. Yo leí que el último fue Pedro, el más tarde que lo presentó Pedro Pierluisi, quiero decir. Y creo que fue en abril. En abril. Yo creo, mi recuerdo, siempre lo presenté entre febrero y marzo. Siempre. Y entonces, pues, hoy tú y yo lo estamos empezando a discutir. Ya tú verás que en una semana van a empezar a decir, pero ¿y dónde está el mensaje de Estado? Entonces, si ella lo manda por correo, ella lo manda por email, pues van a decir que cumplió con la Constitución. Pero, ¿por qué tienes que ser el primer gobernadora que se aparta de una tradición que se interpreta como que es el gobernante rindiendo cuenta? O sea, diciéndole al país. Porque tú tienes que decirle cuál es tu estado, cómo tú ves el país y cuál es tu agenda. Porque eso es lo que dice, habla de que presentes un programa. ¿Y cómo va lo del presupuesto? Y entonces, como lo del presupuesto. Lo del presupuesto, pues mucha gente puede decir, bueno, pues con la Junta de Control Fiscal ya no hay nada que hacer. Bueno, pues está bien. Pero ¿cuál es tu agenda legislativa? O sea, por ejemplo, temas como el de energía, temas como... Pero lo que estoy diciendo es, si la Constitución lo que exige es que se le informe a Puerto Rico. A principio de la sesión y ya estamos en mayo. Dice a principio de la sesión.
A principio de la sesión. O lo dice así, al inicio de la sesión. Ok, pero no dice que necesariamente tengo que ir en persona. Pues, ¿y si ella hace un mensaje televisivo y lo pasa a través de todos los medios, diciéndole al pueblo de Puerto Rico? Estaremos discutiendo que no quiso tener a Tommy al lado. Bueno. Todo lo que te quiero decir es que todo abona a un arranque de gobierno totalmente diferente y no totalmente diferente porque la gente esté contenta. Porque si la gente, o sea, si ella diera un mensaje de Estado con que resolvía el problema de Luma, con que resolvía el problema de pues todo el mundo, a nadie le va a importar si lo hace por teléfono, si lo hace por YouTube, si lo hace en persona. El punto es que esto va a abonar a una sensación bien negativa para la gobernadora de un gobierno que no logra arrancar y que no logra salir de controversia. O sea, es una controversia innecesaria lo que te quiero decir. Tú sabes que a mí me gustan hacer las cosas diferentes, así que yo no la criticaría que lo hiciera diferente si la razón no es no querer pararse frente a los y las legisladoras allí. O sea, si cree que es mejor para Puerto Rico ya dar un mensaje directamente al pueblo puertorriqueño y no necesariamente en el Capitolio, porque en ningún lugar dice que tiene que ser en el Capitolio, no sé. Pero la realidad es como tú dices. Esto de que no ha enviado el informe de situación de Estado, está creando si me permites terminar la oración, gracias. Está creando otro argumento para que la gente siga diciendo, ella no está lista. Los deberes, funciones y atribuciones del gobernador serán, y hace varias menciones, presentar a la Asamblea Legislativa al comienzo de cada sesión ordinaria un mensaje sobre la situación del Estado y someterle además, un informe sobre las condiciones del Tesoro de Puerto Rico y los desembolsos propuestos para el año económico siguiente. Dicho informe contendrá los datos necesarios para la formulación de un programa de legislación. Entonces definitivamente es presentárselo a la Asamblea Legislativa, lo que no necesariamente tiene que ser es en persona. Pero lo que ya de por sí, obviamente, en el curso que yo doy en la Escuela de Derecho, menciono este artículo y digo, esto no hay forma de ponerlo en vigor, pero ¿qué quiere decir? Al inicio de cada sesión, al comienzo. Obviamente, mayo no es el comienzo, la sesión empezó en enero. No tiene ninguna consecuencia, estoy de acuerdo, es como decimos en inglés, it's not enforceable. Pero te manda un mensaje. O sea, Donald Trump dio su mensaje en enero. Porque tienen el mismo requisito. ¿Y por qué usamos a Donald Trump de criterio para algo? Mira, no, pero volviendo a eso, yo creo que sí. Yo creo que lo malo de que no lo haya dado es que aumenta y le da herramientas a aquella gente que insiste que el gobierno de ella no está listo para atender a Puerto Rico, le da un argumento adicional. Así que nada, ya veremos, me imagino que la semana que viene, cuando volvamos, ya sabremos si ella va a presentar o no el mensaje allí en la legislatura o lo va a enviar por email, whatever, ya veremos. Perdón. No sé, Aníbal, yo creo que sería interesante hablar de... tenemos dos temas. Uno es el revolú de la energía en Puerto Rico. Si quieres, hablemos de esto. Yo quería mencionar, a mí me parece que la gente no está muy clara en Puerto Rico de por qué es que cuando va a prender la luz no hay electricidad en su casa. Y yo creo que en términos bien generales, porque lejos de ser experta en el tema, todo lo contrario. Pero de lo poquito que yo sé, nosotros tenemos en Puerto Rico a dos compañías. Una de ellas que se encarga de eso mismo, de generar la electricidad para que tú y yo tengamos luz en casa. Y en Puerto Rico, porque las plantas donde se generan electricidad por muchos años no se le dieron mantenimiento y por muchos otros factores, además de lo mal que está el sistema, tiene un problema bien grande de generación. Y cuando se contrató a Genera, se suponía que Genera lo primero que hiciera era empezar a trabajar en esas plantas para que las plantas poner las plantas generatrices a un nivel donde el problema de cantidad de generación de energía no fuera el que tenemos hoy todavía. Eso por un lado. Antes de que Genera llegara a Puerto Rico, había ya llegado Luma.
Luma se encarga de lo que es la distribución. ¿Distribución y cuál es? Transmisión y distribución. Transmisión y distribución de la energía. Luma es la que te lleva la energía, la electricidad a tu casa. Y por eso es que la mayor parte de las veces, cuando tú prendes el switch y no hay electricidad en tu casa, tú dices, me cae en Luma. Porque ella, ¿verdad? Es la compañía esa es la que se supone que te lleve directito la que te manda la factura. Correcto, a la que tú le pagas. Te envía directito la electricidad. Y Luma ha dicho, bueno, cuando se le contrató dijo, yo soy experta, yo voy a conseguir los reembolsos con el gobierno federal enseguida, yo voy a hacer todo lo que se supone, yo voy a encargarme de hacer el desganche, que es sacar, tú sabes que en tu casa o en un montón de lugares donde vemos todos los días, tenemos árboles encima de los cables de electricidad de Puerto Rico y qué sé yo qué. Bueno, pues ellos sí van a encargar de hacer eso. Han hecho un trabajo horrible, pero horrible, con cosas tan sencillas, digo, y no sé que no es sencillo porque es peligrosísimo de todas formas, pero cosas que ellos habían dicho que iban a hacer, que era lo del desganche, que era lo de buscar el reembolso con los federales por el dinero que había que invertir por todos los daños que tuvimos, entre otras cosas, María, etcétera. En este momento, la situación que tenemos en Puerto Rico es que ya nos advirtieron, ¿saben qué, puertorriqueños y puertorriqueñas? Prepárense, porque en verano van a tener un montón. Si ahora tienen muchos apagones, en verano van a tener muchos más todavía. Porque tenemos el problema de cuánta energía llega, tenemos el problema de la distribución y transmisión, están los árboles con los cables, etcétera, etcétera. Pero además de eso, aumenta el uso de la energía en verano porque pues, ya no estamos todos los días trabajando y hay más, y los nenes no están en la escuela, están en la casa, etcétera, etcétera. Así que aumenta el consumo. Todos estos factores se unen y nos advierten hace varios meses atrás, anda por caramba, todo esto se está uniendo, vamos entonces a tener más problemas de apagones en Puerto Rico. Empieza a discutirse, ok, pero ¿y ante esto qué vamos a hacer? Sencillamente decir, pues, ok, pues vamos a tener más apagones. Se le empieza a exigir al gobierno y el gobierno comienza a tratar de buscar alternativas. Y yo recuerdo que en un momento dado la alternativa era traer de momento a Puerto Rico barcazas, que son estos barcos gigantes que iban a traer el sistema necesario para poder generar energía y poderlo nosotros utilizar. Pero después de decir que esa era la alternativa, varias semanas después, alguien se dio cuenta que en Puerto Rico vienen huracanes y que cuando hay un huracán, esa barcaza no puede estar en Puerto Rico, habría que llevársela y después traerla. Así que de momento, gente que sabe de este tema dijo, barcaza no es alternativa. Hace un tiempo atrás salió un RFP que yo confieso yo no lo he visto, yo no conozco los detalles, pero es un RFP para invitar a compañías que presenten alternativas de cómo aumentar la generación de energía en Puerto Rico. Generación, no estamos hablando de transmisión y distribución. Generación. ¿Cómo aumentar la generación para que esos apagones del verano sean menos y se pueda trabajar con eso? Entonces, de hecho, yo te confieso que la primera vez que yo escuché de esto fue en el programa El Poder del Pueblo, donde Ramón Luis, que es parte del comité de la gobernadora de energía, Ramón Luis Nieves, el ex senador. Correcto, el ex senador del Partido Popular Democrático, nos explicó que había ese RFP. Y entonces se dio el RFP y ese RFP... Y aquí corrígeme, Aníbal, entiendo que el licenciado Osvaldo Carlo fue contratado por la Autoridad de Alianzas Público-Privadas para que evaluara las propuestas. Eso es correcto. Él tiene una compañía que se llama Third Party Procurement Office. Usa el nombre 3PPO, parece a un personaje de Star Wars. 3PPO, que presumo yo, son expertos o algo, y a ellos se le pidió que hicieran la evaluación de todas las compañías que habían contestado el RFP
y que hicieran básicamente casi la adjudicación. Claro, lo dice, porque tenemos la carta, lo dice la carta, dice, estas que le estamos diciendo, ahora hay que sentarse a negociar los detalles. Correcto. No, la carta le dice, esto no quiere decir que ya te ganaste la subasta, pero fueron eliminando compañías y dejaron a 2 compañías, que eso es lo último que sabíamos hasta hace 2 semanas, que con estas 2 compañías se iba a empezar a negociar. Hasta ayer yo había escuchado que a Josué Colón diciendo, es más, creo que fue en el programa El Poder del Pueblo, que esperaba para el fin de esta semana ya tener un contrato adjudicado para que estas compañías produzcan 800 megavatios en el verano, o sea, es un contrato de 2 años, para evitar lo que tú dijiste, que aumente significativamente los apagones. Ya Ya la la puso, tiene. ya la Ay, Dios puso. mío. Ya tiene la Pon la carta ahí. carta un momento, porque yo quisiera ir por encima de esa carta. Y Aníbal, antes de necesariamente ir a la carta, yo tengo que decir, yo conozco a Osvaldo Carlos hace un montón de años. Imagínate, yo trabajaba en el gobierno federal y Osvaldo era el director de la división civil de la Oficina de Fiscalía Federal, del U.S. Attorney's Office en Puerto Rico. Yo conozco a Osvaldo como una persona súper seria, bien estricto, bien profesional. Así que habiendo dicho todo eso de Osvaldo, y lo estoy diciendo porque voy a ir por encima de la carta, pero cuando vayamos al próximo punto, tengo que decir que no sé dónde Genera se lo sacan las alegaciones o las insinuaciones que está haciendo, pero estoy segura que Osvaldo, digo, ¿verdad? Osvaldo no lo veo metiéndose en cosas nebulosas, pero bueno, nada. La compañía de Osvaldo, que se llama 3PPO, Third Party Procurement Office, el 10 de este mes le dice a todas las compañías que participaron en el RFP que saben que las compañías que participaron fueron, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hubo 7. Entre ellas, la que yo creo que es más pertinente mencionar ahora es New Fortress Energy. Y es pertinente mencionarla porque New Fortress Energy es la compañía matriz de Genera. Que ya hablamos de Genera y qué es lo que hace Genera aquí. Porque New Fortress quiere o alega poder proveerle más megavatios, es el término, más megavatios a Puerto Rico para trabajar con su problema de energía. Entonces, en la carta dice que después de la evaluación por PREPA y la P3, o sea, que es la autoridad de la entidad de gobierno, la autoridad de alianzas público-privadas, se evaluó lo del RFP, las propuestas que vinieron al RFP, y establece que en orden alfabético, entiéndase sin preferencia alguna, fueron 2 las compañías que representan el best interest, el mejor interés para Puerto Rico. De ahí pasa a decir que esto no significa que ya hay un acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y estas 2 compañías o una de estas 2 compañías, porque ahora lo que toca es sentarse a negociar para ver si en la mesa de negociación se puede llegar a un acuerdo que otra vez se entienda que es el mejor interés de Puerto Rico el que se está protegiendo. Dice, entre otras cosas, que hay una de las 7 compañías, ya sabemos que 2 van a negociar. Una tercera dice, no se recomendó que a ti se te diera. Y entonces después dice que hay 4, y por eso el total de 7, que hay 4 que dejaron de cumplir with one or more qualifying requirements. O sea, dejó de cumplir con uno o con más requisitos. Y entre esas que menciona que dejó de cumplir, por lo tanto no se va a negociar con ella, es New Fortress Energy. Así que, otra vez, hay en el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas saca un RFP en conjunto con la Autoridad de Energía Eléctrica diciendo vamos a buscar compañías que nos ayuden a evitar los apagones, o por lo menos
¿verdad? Reducir la cantidad de apagones en verano y sacan este RFP, 7 compañías llegan a Puerto Rico, presentan propuestas, debo decir, y de las 7, esta entidad fuera del gobierno de Puerto Rico, con una evaluación, se supone, y por quién es la persona, yo me siento confiada de que en efecto fue una evaluación objetiva. La compañía decide que de las 7, 4 no cumplieron, una no se va con 1 o 2 requisitos, una no se le va ni tan siquiera a sugerir que sí que se negocie, y con dos sí se va a negociar. Y aquí el problema es que New Fortress, que ya dijimos que es la compañía matriz de Genera, está diciendo, está cantando foul play, está diciendo, esa carta, cuando dice que yo no cumplí con uno o varios requisitos, no es correcto. Y yo creo que entonces, Aníbal, debemos ir al segundo punto. Bueno, pero primero en cuanto a la carta de que la firma Mariela Quiñones, Program Manager de 3PPO, yo tengo la misma opinión que tú de Osvaldo Carlos. Por otro lado, no sé qué experiencia él tenga en temas energéticos, porque ya esto es una cosa bien especializada. Pero a mí lo que me sorprende, yo tengo que pensar que hay un documento mucho más detallado. Pero si esa es la carta que le mandaron a los que fueron descalificados, una carta de 2 páginas y no dice por qué me descalificaron si fuera yo. O sea, fueron 4 aquí, Distributed Power Solutions, E2 Company, bla, bla. Está en la carta. Si la acaban de... entonces, te dice que las descalificaron. Si yo soy el que recibe esa carta, yo diría, pero dime... ¿Por qué me descalificaste a mí? Pero claro, y hay el derecho a saber por qué eso. no. Y un poco, ahora vamos a la carta que nos sorprendió a todos, que mandó ayer el CEO de New Fortress a la gobernadora. Le mandó una carta a la gobernadora con copia a Tomás Rivera Chat, no a Johnny Méndez, a Josué Colón, a la directora de Prepa, Mari Carmen Zapata, al presidente del negociado de energía, Edison Avilés, y a Robert Mujica, de la Junta de Control Fiscal. ¿Y no le envió a la P3? O sea, la Autoridad de Alianzas Público-Privada. Es que ese es Josué Colón, el sal de energía. Verdad. Él tiene los 2 sombreros. Sí, le puso el título de sal de energía, pero él tiene los 2 sombreros. Sí. Entonces, dice gobernadora, usted tiene una emergencia de energía y nosotros hemos pedido a una revisión de que se nos descalificó. Da los detalles de lo que ellos presentaban, que tú y yo no sabemos lo que es, pero dice, yo tengo aquí unas turbinas ya aquí en Puerto Rico, las puedo instalar rápidamente. Okay. Dice hasta el precio, él alega que es más barato que las otras. Y entonces dice, durante el proceso nosotros contestamos todas las preguntas que nos hicieron 3PPO y Prepa, y sin embargo nos descalificaron sin ninguna explicación de por qué nos han descalificado. Y entonces ahí es que hace... lo que ha llamado la atención a Noticel, a Metro, al periodista Rafael Lenín López, donde entonces en un párrafo, out of the blue, como decimos allá en buen español, dice lo siguiente: también solicitamos que todas las relaciones comerciales, tanto actuales como pasadas, entre las firmas de cabildeo empleadas por los licitadores seleccionados y altos funcionarios del gobierno sean completamente divulgadas. Un campo de juego nivelado y un proceso de licitación claro, transparente y justo es todo lo que queremos. Si esta fuera una compañía que está tratando de hacer negocios con Puerto Rico por primera vez, pues allá. Pero este Genera. O sea, estos están aquí. Le están vendiendo gas natural a Puerto Rico desde hace años. Correcto. Y lo único que yo te puedo decir es que es un lenguaje bien fuerte. O sea, eso es un lenguaje bien fuerte que se abre pues a un montón de especulaciones. ¿Por qué menciona cabilderos? ¿Por qué menciona funcionarios alto nivel? Ajá. Y ellos no dicen esto, y yo lo digo simplemente porque ya en la nota de Noticel sale el nombre de Francisco Dómenech. Nadie está diciendo que es él, pero de la forma que lo escribió. O sea, el que escribió esta carta y puso ese párrafo sabe que medio mundo va a pensar que están hablando de Francisco Dómenech y alguna empresa relacionada con Francisco Dómenech. Podemos ser injustos en el análisis, pero eso es lo que se desprende, porque nadie está pensando, por ejemplo, en relación con Josué Colón. Pero nadie espérate, está pensando. Espérate. Digo, Aníbal, tú y yo hemos pueden estado estar en el equivocados. gobierno. Tú y yo hemos estado en el gobierno por bastantes años.
primero, cabildear no es malo. No. Siempre y cuando tú lo hagas dentro de, ¿verdad? De los requisitos legales. Y si hay un requisito de registrarte, pues que haya cumplido con el requisito de registrarse. Lo que pasa es que este párrafo dice que está diciendo, yo no sé quiénes eran los cabilderos de las otras compañías, pero ¿sabes qué? Yo quiero que este proceso sea transparente, así que dime cuáles son los cabilderos de las compañías con las que vas a negociar. Eso es lo que están pidiendo ellos. O sea, y la relación que tienen esos cabilderos con, si alguna, pasada y presente, con oficiales del gobierno de Puerto Rico. Es una insinuación, pero es fuerte. O sea, vuelvo y te repito, si esa fuera una carta que mandó un legislador de oposición, ya, chico, está. Pero está mandándolo una empresa que tiene unos intereses en Puerto Rico grandes y que su futuro en gran medida depende de mantener una buena relación con el gobierno de Puerto Rico. Pero por eso, pues entonces, ¿qué es lo que tú crees que está pasando aquí? ¿Que ellos conocen que pasó algo? Ellos están insinuando que ellos Oh tienen. my God, y no. entonces el próximo párrafo básicamente dice, we believe that we made the best commercial offer. Nosotros entendemos que hicimos la mejor oferta comercial and are very confused. Estamos muy confundidos with regard to the process. Con el proceso, and why our bid was not considered, y aquí es que está, with no communication, porque nuestra propuesta no fue considerada sin comunicación, and would like clarify to understand this. O sea, ellos están diciendo, me dejaste fuera, no me explicaste por qué me descalificaron, porque la carta básicamente dice que están descalificados porque dice que no cumplieron con algunos requisitos. Entonces, No, y entonces le dicen al final, with federal funds now being used to pay for the project, the U.S. government will expect the funds be dispersed pursuant to a transparent and fair process. Le están diciendo, y además acuérdate, déjame nada más recordarte que estos son fondos federales y que el gobierno federal va a estar violando. Y que yo me voy a mover, yo me voy a mover a decirle al gobierno federal. O sea, entonces, cuando es un proceso, como tú muy bien dijiste, que nos va a la vida, porque la gobernadora ha puesto toda su prioridad. Ella lo dijo claramente. Lo más importante para mí es que haya, cuando usaba el ejemplo, que cuando prendan el switch haya energía. Eso es generación. Eso no es Luma, eso es generación. Y entonces, bueno, hasta... No es... Bueno, no, espérate. Bueno. Hay dos, cuando yo prendo en mi casa... Hay dos razones por qué se te va la luz. Exacto, porque fue lo que expliqué. Una es porque el pajarito se le trepó en el cable y Luma no supo. O porque no recortaron la grama y el cable se dañó. Esa es Luma. La otra es que son los famosos relevos de carga. Es generación. Es generación. Y la que la gobernadora le puso el énfasis y para lo cual se hizo esta propuesta es por lo de generación. No tiene nada que ver con Luma. Exacto. Por eso, lo que te quiero decir es que si este proceso ahora por alguna razón, número uno, fracasa o es empañado en la imagen del país, pues yo no sé dónde vamos a terminar. No sé, pero yo no tengo idea de dónde sale este proceso. Como dije, cuando, ¿verdad? La primera vez que escucho del proceso es Dios mío, el ex senador Ramón Luis Nieves. Y digo nene porque es más joven que yo pero anyway. Llega a los 50 ya mismo hay que mandarle la tarjeta de ERP. Pero lo que iba a decir, lo que quiero decir es, cada vez que tú sacas un RFP, yo me acuerdo cuántos RFP yo saqué cuando estaba en corrección. Si son de mucha cantidad de dinero, y oh my God, yo no me imagino de cuánto dinero estamos hablando en una cosa como esta, pero siempre el que pierde levanta, o casi siempre el que pierde levanta quejas de cómo se llevó el proceso. Y yo no estoy diciendo que no debieron haber enviado esta carta. Lo que yo estoy diciendo es, no me sorprende que haya, de parte de una de las compañías que no ganó, esté diciendo que cuidado, vamos a revisar esto. Tienen el derecho a pedir la revisión, pero yo espero que todo se haya hecho conforme a la ley y a los reglamentos.
Porque si no, al fin y al cabo, quienes vamos a pagar somos tú y yo, porque todo esto se va a atrasar, no vamos a tener más fuentes de generación de energía y cuando prendamos el shut-out switch, no vamos a tener electricidad en casa porque no va a haber habido esta alternativa. Sé que quieres decir algo, pero lo último que voy a decir, si es correcto que la oficina de Osvaldo Carlos estaba involucrado en esto, yo me siento bastante confiada de que se pueda probar que esto se hizo conforme a la ley y a los reglamentos. Un asunto procesal, Wilton, no sé si es que no hay comentarios, pero no tengo nada en la pantalla. La vez pasada, ok, está bien. No, yo estoy de acuerdo contigo, los que pierden siempre dicen ¿por qué me descalificaste? Exacto. Lo que sorprende es ese párrafo. O sea, ese párrafo haciendo la conexión con alegados cabilderos y funcionarios o exfuncionarios o funcionarios del gobierno, eso es lo que normalmente tú no ves en una carta. Y lo tengo que decir, quizás lo que está haciendo Genera es montarse en la guagua de la impugnación que hubo en la subasta de las cámaras de seguridad en educación. Por que eso, ya montarse pública. en la guagua de que esta gente, Francisco, está caliente. Por eso. Y entonces le está poniendo más presión a la gobernadora. Pero vuelvo y repito, si fuera una de las otras compañías que no tiene nada en Puerto Rico, yo diría, están disparando al aire. Pero que Genera le mande esa carta a la gobernadora. Copia a todo el mundo que te dije, incluyendo a Tomás Rivera Chatz. Con ese párrafo. O sea, si no tienen nada, entonces el ridículo va a ser Genera. Entonces sí que Genera le está diciendo a Puerto Rico, yo soy unos buscones que me invento cualquier embuste para llevarme un contrato. Entonces, eso te deja a uno como, ¿qué rayos es lo que está insinuando Genera? Y creo que estamos grabando martes, que este tema se puede hinchar. Sí. Se puede hinchar porque es un asunto importantísimo para el país. O sea, se trata de lo que tú hablabas ahorita, de producir 800 megawatts para evitarnos los apagones. Oye, Aníbal, y de nuestro verano. Déjame insistir en esto. Estamos hablando de los apagones y pudiera ser que para ti y para mí los apagones signifiquen, anda para el caramba, qué calor. Pero hay gente que los apagones significan que la máquina que necesita para poder respirar no va a tener electricidad para funcionar. Y la realidad es que los apagones pueden significar la vida o la muerte para algunas personas, así que esto es bien, bien importante. Yo me atrevo nuevamente a decir, porque si es correcto que el compañero Osvaldo Carlos está involucrado en todo esto, y es correcto que, oye, porque then again, o sea, esta carta no dice necesariamente, como tú bien dices, no dice cuáles fueron los criterios que se tomaron en consideración, no dice para cada una de las compañías por qué no son alternativas, etcétera. Pero si esa evaluación la hizo el equipo de la oficina del licenciado Carlos, yo me siento tranquila y otra vez el tiempo me dirá si estoy en lo correcto o no, pero me siento tranquila de que fue hecho de forma correcta. Pero nada, yo creo, Aníbal, en los minutos que nos quedan, hay otro tema que yo creo que en gran medida tiene que ver con... Hay cosas en la vida que se presentan como que te molestan, que son incómodas, pero no son cosas con las que tú no puedes vivir. O cosas que las necesitas para poder vivir. Y yo creo que esa es la situación de la electricidad en Puerto Rico. Para algunos, como ya dije, es cuestión de que, ay, qué calor tengo. Para otros es mucho más importante. Y yo creo que eso es lo mismo que está pasando con la situación de los municipios. Hay 78 municipios en Puerto Rico y los alcaldes y alcaldesas, yo creo que desde siempre se podía haber concluido esto, pero particularmente desde que pasó el huracán María. Esa gente, esos señores y esas señoras, son esa primera respuesta que la gente que vive dentro de ese municipio siente que para pedir ayuda, ahí es donde voy a ir. La gente no piensa en el gobierno central como la primera alternativa. La gente piensa en esa oficina de ese alcalde o de esa alcaldesa.
Entonces, por muchos años, y quizás tú nos puedas contar cómo es que surge un fondo de... Te puedo contar porque tiene que ver con mi vida cuando empezaba profesionalmente. Ok. Hernández Colón hace la reforma municipal Ajá. en 1991. Yo soy asesor en asuntos legislativos, así que trabajé junto con el amigo Irving Facio, que era asesor en asuntos municipales. Ok. En ese momento es que se decide que la contribución sobre la propiedad que la cobraba Hacienda Ajá. y le pasaba unos chavitos a los municipios, Ok. que es la contribución para la propiedad, le perteneciera totalmente a los municipios y se crea el CRIM. Pero en ese momento los análisis económicos, eso no los hice yo, pero análisis era, si tú le das a San Juan lo que le corresponde por la contribución a la propiedad, San Juan va a estar bien. Pero si le das a Ay Bonito, que no, Claro. no tiene mucha propiedad, entonces se creó una fórmula mediante la cual el gobierno central depositaba 1% de sus ingresos, el gobierno central, Ajá. para que se distribuyera por una fórmula en todos los municipios. Ok, ese es el fondo. Ese es el fondo de equiparación. Ok. Eso es para que entienda. Cuando se hace la reforma municipal, eso era parte de la conclusión en 1991 que era necesario para la subsistencia de los 78 municipios. Y que el gobierno central le dé subsidio a municipios es algo que ocurre en todos los países del mundo, en Estados Unidos, en todos lugares. Hay municipios que pueden subsistir solos y hay otros que necesitan subsidios. Pero yo creo que ahí voy. El fondo de equiparación no se creó porque había unos alcaldes y alcaldesas que estaban siendo irresponsables al momento de usar su dinero y había que de alguna forma tapar para ganar votos o qué sé yo qué. Se creó cuando se hace aquella reforma municipal y se entiende que hay unos municipios que pueden, en la realidad de aquel momento, ya podrían ser autónomos totalmente financieros y otros que en aquella realidad no lo podían ser. Okay. Y no era porque eran malos alcaldes. Exacto. Era porque, no era porque eran malos administradores o administradoras, era pues, sencillamente porque los ingresos dentro de esa enmarcación geográfica no da suficiente para poder proveerle el servicio a la gente que vive ahí. Exactamente. Y se crea entonces el fondo de equiparación. Pero entonces, yendo, ¿verdad? Muchos años después, llega a Puerto Rico la Junta de Supervisión Fiscal y decide, creo que fue en el 2016, comenzó a reducir la cantidad de ese fondo de equiparación. Empieza con el primer plan fiscal de la Junta junto con Ricardo Rosselló. Ese primer plan fiscal del 2017 disponía que se iba reduciendo hasta eliminarlo. Pues para que la gente sepa, reduciendo, dice Aníbal, pues reduciendo de 228 millones de dólares a 44 millones de dólares en el 2024. Pero entonces, lo que está pasando y por qué estamos hablando de este tema en este momento es que ese fondo va a dejar de existir el 30 de junio del 2025. Estamos hablando de aquí a un poco más de un mes. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? No qué va a pasar quizás con San Juan o mismo Carolina, Bayamón. Es qué va a pasar con aquellos municipios que no importa cuán buen administrador o administradora es el alcalde o la alcaldesa, no tienen forma de generar ingresos para poder servirle a toda la gente que vive en su municipio, a menos que haya una ayuda de algún otro lugar, además de los ingresos que generan. Y esta es la pelea que se está dando. Yo estaba leyendo varios artículos, por ejemplo, en el 2022 hubo varias recomendaciones de los mismos alcaldes de vamos a mover este dinero de aquí o vamos a aumentar 1% en qué sé yo qué, pero a mi mejor entender, desde que se está hablando de esta reducción, no ha habido una solución. No ha habido una solución permanente. La gobernadora, en la historia en los periódicos de hoy, anunció ayer tuvo a todos los alcaldes, y tengo que reconocerle, había 70 de 78 y los otros 8 creo que no pudieron ir y mandaron un representante. Ajá. Apareció un fondo de 35 millones, no es recurrente, no está claro cómo se va a distribuir y sin haberlo estudiado parece más un parcho para darle un poco de oxígeno, pero no resuelve el problema. O sea, el problema de la subsistencia de los municipios está ahí. Y voy a añadir algo comparando con eso de 1991.
la presencia del gobierno central en los municipios se ha ido reduciendo porque el gobierno central también está cierra las oficinas regionales. Es más, mira, Luma. Amas de llaves antes era una responsabilidad del gobierno central. Ajá. Ahora se le ha ido pasando a los municipios. Correcto. La gente quiere que las escuelas le dé mantenimiento el alcalde y cuando las escuelas no están limpias, el alcalde tiene que meter su carreteras que son estatales. Los alcaldes y alcaldesas Así que, por un lado, le estás quitando dinero a los municipios y por otro lado, el gobierno central le está pasando problemas para que los municipios... Responsabilidades sin el dinero para atenderlo. Y volviendo un momento a lo de Jennifer, yo creo que Jennifer no está diciendo que ella ve esto como la solución al problema que tienen los municipios, pero está buscando de momento con urgencia que vamos a hacer inmediatamente. Y estoy de acuerdo con los alcaldes y alcaldesas que han dicho por 35 millones es nada, porque creo que la Liga de Ciudades, que es la combinación de los la Liga municipios. La Liga de Ciudades es una tercera organización de nueva creación que es separada de la Federación y Municipio. Yo lo sé, eso era lo que iba a decir, que es la unión de los que son populares y PNP. No, porque no están todos, eso es lo que te iba a decir. Por eso. Pero que hay de los dos lados. Porque está la Federación y está la asociación separados como si fueran... Hay de los dos partidos, pero no sé cuántos alcaldes están en la Liga. Pues en la Liga están diciendo, en la Liga esta de los municipios, están diciendo que es alrededor de 43 municipios los que... No es que la van a pasar mal, es que sencillamente no van a poder funcionar cuando esto llegue el 30 de junio de este año, porque ese fondo de equiparación significa hasta un 60% del presupuesto de algunos de esos municipios. O sea, ¿cómo tú le vas a dar los servicios a la gente que vive en tu municipio si tú no tienes el dinero para hacerlo? Sé que además de los 35 millones que Jennifer mencionó que había conseguido en el presupuesto, hay otras alternativas. Creo que Josian, que fue alcalde, y hoy es senador, está presentando alternativas porque uno de los problemas que yo creo que tiene no solamente los municipios en Puerto Rico, yo creo que lo tienen un montón de partidas en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, es que se usan fondos que no son recurrentes para pagar cosas. Y para aquellas que no estén claros, no es lo mismo que yo en un mes... Este es mi salario regular, pero de momento me llegó un chivito, un trabajo adicional y yo uso eso para aumentar mi gasto y decir, bueno, pues como yo recibí de ese día ese dinero, lo voy a utilizar, lo voy a contar con ello para pagar este nuevo gasto. Pero es que ese chivito puede que el año que viene no lo tenga y ese gasto lo voy a tener y entonces ¿con qué lo voy a pagar? Un ejemplo es lo de los aumentos de un montón de servidores públicos que Pedro Pierluisi cuando los dio utilizó fondos federales que no eran que no eran recurrentes. Y entonces el problema que estamos viendo es que en muchas ocasiones, tanto a nivel del municipio como en el gobierno central, se utiliza dinero para pagar cosas, pero el dinero que tú no lo vas a tener año tras año, o sea, no va a ser recurrente. ¿Y qué haces cuando ya no lo tienes y todavía tienes el gasto? Y eso es lo que está diciendo Josian. Así es que eso se dice. Josian Santiago, sobre la alternativa de Jennifer. Yo sé, lo dijiste en inglés, está bien, ¿no? Sobre la alternativa de Jennifer. Y entonces explica a nuestros compañeros y compañeras aquí en Análisis de la Z qué es lo que está sugiriendo Josian. Bueno, Josian está sugiriendo, y obviamente aquí todo el problema es que lo que tú sugieras tienes que ir ante la Junta de Control Fiscal. Claro. Que para ponerlo lo más sencillo, que un % más pequeño del que se dedicaba antes de los recaudos del gobierno central vayan a un pote para que se pueda distribuir entre los municipios. Okay. Él hace un análisis de cuánto le sobra todos los años. Exacto, es el sobrante. Le está hablando del sobrante. Cuánto le sobra todos los años a el gobierno central. Que estima que son como 70 millones. 70 más. O sea, él lo sube como a 100, 110 millones. Él no está pidiendo que vuelva a los 300 millones que había antes. Exacto. Pero el problema que tiene la propuesta de Josian es que primero tiene que convencer al gobierno central y después, junto con el gobierno central, tendrían que convencer a la Junta de Control Fiscal. El problema que tenemos es que la Junta de Control Fiscal ya envió el presupuesto a la legislatura en acuerdo con la gobernadora. O sea, pero de ahí la histeria de la cantidad de dinero que se le quita. Por eso te digo que el problema es que ya
la gobernadora negoció con la Junta el presupuesto para el año que viene. Y cualquier cosa nueva, pues ya sabemos la experiencia con la Junta, que es casi imposible convencerlo. Pero yo no, obviamente yo no tengo la respuesta, pero al principio, años atrás, cuando la Junta le empezó a dar a los municipios, yo decía, pero es que, en verdad, los municipios, varias cosas. Una, yo no entiendo cómo es que llegó el momento y no estamos listos. Lo habían advertido. Porque esto lleva desde el 2016. Por dos razones. Una, la que dijiste de fondos federales. En la medida que fueron llegando fondos por la pandemia y fondos por aquello, los municipios hicieron lo mismo que el gobierno central. Utilizó esos fondos para subsistir. Ahora mismo el Departamento de Educación tiene 200 millones de pesos de déficit al 30 de junio. Porque Trump le quitó unos dineros. Y así que, o sea, todos estamos viviendo del suero ese que no va a ser para siempre. Esa es la primera. Y la segunda, pues la actitud que tenemos en los gobiernos de Puerto Rico de patear la lata. Y entonces se fue pateando la lata. Pero, ok, pero tú sabes, yo digo, no nos da tiempo a discutir esto, pero en algún momento me gustaría discutirlo porque yo no sé si, obviamente tu memoria de la política en Puerto Rico es mucho mejor que la mía, pero yo recuerdo cuando Ricky Rosselló empezó a hablar de, yo no sé, no recuerdo si el término era regionalización o qué, pero para ese tiempo, yo había estudiado porque me iba a convertir con el apoyo del pueblo de Puerto Rico en senadora. Así que uno de los temas que a mí me interesaba era, porque la gente habla de eliminar municipios. Yo no estoy tan segura que esa sea la alternativa, pero regionalizar y entonces yo estudié la alternativa de los counties allá afuera y recuerdo que me parecía bien posible traer la idea a Puerto Rico porque, por ejemplo, cuando tú compras algo y compras 5 llaveros, no te cuestan lo mismo que si compras 1,000 llaveros. Y entonces si tú regionalizas o pones un grupo de municipios juntos para lo que tenga que ver quizás con el manejo de los recursos humanos, con las compras, con la subasta. Hay ciertas cosas que yo creo que pudieran reducir los gastos de esos municipios si se unieran. Y verdad, lo que pasa es que aquí está el problema de, yo no quiero, porque eso pasó con las agencias cuando se crearon los departamentos sombrilla. Yo no quiero perder lo que es compra, yo no quiero perder lo que es recursos humanos, yo no quiero perder mi autoridad, pero es que no hay alternativa, hay que hacer algo. Es un tema para otro programa. Yo creo en los consorcios y yo creo que el gobierno central lo que tiene que hacer es un poco decir, por ejemplo, yo voy a crear aquí un pote de $25 millones y lo voy a dar para mantenimiento de escuela. ¿Cuáles son los requisitos? Tienen que venir por lo menos 3 o 4 municipios que se me junten. Me tienen que decir que están dispuestos, estoy inventándome esto, a ellos darle limpieza a por lo menos 20 escuelas y háganme una propuesta. Y con esa propuesta yo la adjudico y tengo 50 millones de pesos y en el primer año pues van a haber 20 municipios, pero el gobierno central tiene que estar dispuesto a poner dinero. Claro, decirle, y tú tienes que poner de los tuyos también. Entonces, lo mismo tú puedes hacer con las áreas administrativas. Tú necesitas ayuda con las finanzas municipales y tener apoyo gobierno central. O escribir propuestas federales. Mira, pues yo voy a crear un potecito y aquí hay $500,000, pero tienen que venir 10 municipios y me van a hacer una propuesta de una oficina de búsqueda de fondos federales y que sí, que sí. Yo creo que por ahí es que debería ser la ruta. Y establecer métricas para que ese dinero que yo te di, así lo utilicé y probar que lo estás usando de forma correcta. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es un buen tema para un día de estos coger uno de los episodios y en verdad entrar en detalle en este tema porque se nos va la vida, porque vuelvo al principio, decía, igual que la energía. Tú dices, pues que ¿para qué vamos a querer los municipios esos chiquitos? No son necesarios. Cuidado. En esos municipios, y lo digo a base de lo que he caminado Puerto Rico, en esos municipios pequeños, el alcalde o la alcaldesa es como el papá o la mamá de la gente. Está ahí para proveerle la ayuda básica.
a un montón de gente. O sea, lo que nosotros vivimos en San Juan no es necesariamente lo que se vive en otros pueblos en Puerto Rico. Y tú y yo no dependemos de Miguel para nada, de Miguel el alcalde. Pero ¿cuánta gente en esos pueblos pequeños literalmente dependen de las ayudas de los municipios? No, y cuando hay una emergencia, esa es María. Exacto. ¿Qué hubiera sido de nuestra gente en los campos si el alcalde no buscaba las brigadas y le pedía a alguien que le prestara un truck de eso para abrir camino? O sea, el primer respondedor en Puerto Rico es el alcalde con su empleado. O alcaldesa. Sí. Pero, y añádele a eso, y definitivamente hay que hablar de este tema en uno de estos episodios, añádele a eso, cuán viejos nos estamos poniendo y viejas. O sea, la cantidad de personas adultas mayores, estábamos en una actividad de los otros días y ya en Puerto Rico el 40% de la población tiene 50 años o más. Así que cada vez va a haber más gente dependiendo de las ayudas que los municipios le den a su gente. Hay mucho adulto y adulta mayor sola y viviendo en condiciones bien difícil. Esto hay que atenderlo. ¿Quién puede identificar mejor dónde hace falta una ama de llave? ¿El Departamento de la Familia en San Juan o el alcalde? Pues claro, el alcalde. Claro, bueno, definitivo. Hoy soy yo el que tengo que irme allá. Pues dale. Pues nada, yo creo que este tema definitivamente hay que hablarlo. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Siempre leemos los comentarios que nos dejan y hasta la próxima, el martes próximo, ¿verdad? El martes que 27 de mayo. Muchísimas gracias.